Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Hoy les quería mostrar un video con un trazo sistematizado nuevo, digitalizado más bien, porque la verdad es que el que hice antes, la parte 1 no me gustó. Bueno, les quiero mostrar algo. Este es el orillo de la tela. Entonces, ustedes trazan, como se ve acá, bien ajustadito de lado a lado. Es decir, así, de esta manera. Pues ya lo saben ustedes, supongo, pero es bueno también enseñárselo a las personas que no saben. Y esta sería la otra orilla de la tela, por donde va esta línea recta. Bueno, este trazo tiene aproximadamente 3 metros con 50 de largo y les quiero mostrar algo importante. Estos espacios que vemos acá, en algunos casos se pueden utilizar como aprovechamiento. Es decir, uno aquí saca un molde pequeño de una prenda pequeña y puede sacar tranquilamente un panty. Hay veces que por efectos del tamaño del diseño de las piezas de pronto nos puede dar acá. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos sacar una prenda en toda esta área y así sucesivamente por todo el orillo, teniendo en cuenta también que a veces la tela es más ancha y puede darnos por este lado. Entonces, esa es una manera de explicarles esto. Se los quería mostrar así porque realmente la primera parte no me pareció que se veía claro, como se puede ver acá. Hay veces en que las telas son tan anchas o los moldes son más pequeños que podíamos dejar estas líneas separadas para que cuando estemos cortando, pues, si digamos si estamos cortando de allá para acá, acá no se averee esta pieza. Esto que ustedes ven acá es una parte del corte que se hizo con un trazo igual a este, ya que este trazo es la copia que mandé a hacer para poder mostrar el video nuevo a ustedes. Bueno, amigos, vea, con una pieza de madera como la que ustedes ven ahí, podemos ir asentando acá capa por capa cuando estamos extendiendo, o bien sea con una platina de hierro. Entonces quiero que les quede muy claro el concepto del trazo como tal. Esto también se puede hacer manual, lo que pasa es que como pueden ver ustedes requiere de mucho más tiempo y ya en la actualidad pues se trabaja mucho es esto. También les quiero mostrar las dos máquinas que yo utilizo para hacer este tipo de trabajos. Bueno amigos, vea, esta es la máquina vertical. Esta es la máquina vertical de 8 pulgadas. Esta es como para el trabajo pesado, cuando hacemos cortes de 100 capas para arriba. Esta es fenomenal para eso. Y esta es como para hacer 30, 40 capas y también dependiendo del largo del trazo, porque yo por ejemplo un trazo de 1 metro lo puedo hacer con esta. 1 metro de largo pero por pocas capas. Es muy bueno también para cortar 3 capas, así como para muestras. Y esta es la máquina más poderosa. Tenemos que tener en cuenta, amigos, también que la mesa debe tener una muy buena superficie para poder que estas máquinas se deslicen. Sobre todo, a ver, también les quiero pedir disculpas por cómo se ve el trazo, algo arrugado, pero es porque lo teníamos guardado. Entonces, en el momento de desenrollarlo, pues ya como se pueden dar cuenta, no se ve muy estético. Pero lo más importante es como la explicación, la esencia en sí del contenido. Amigos, entonces, como les decía, estas superficies de la mesa deben ser lo más niveladas posible, porque esta máquina pesa algo así como 18 a 20 kilos. Se pueden dar cuenta, es complicado que la máquina se pueda atascar en la superficie de la mesa, entonces tenemos que tener también en cuenta eso para cuando estamos iniciando con nuestros emprendimientos. Como podemos ver, acá también tenemos máquinas de confección. Ya les he mostrado algo sobre el manejo de estas máquinas. Amigos, yo creo que es todo por hoy, por este video. Les voy a hacer un video hablando de estos aprovechamientos que les decía ahora, para que lo tengan muy en cuenta y para que las cosas
se puedan hacer lo más óptimas posibles para que podamos darle buena utilidad a la tela y así poder generar ingresos que van por encima pues, de lo que ya podemos generar con esto. Todo esto es optimización, todo esto es ahorro de tela. Listo amigos, este es el video por hoy. Los espero en un nuevo video.